Muy bien, queridos hermanos. Romanos, capítulo 3, como bien les dije, versículo 9 al 20. Este título es La sentencia universal de Dios. Y cuando le pasé a Iván el título, pensé, puede tener un agregado más también, y es la necesidad absoluta del Evangelio. Pero iba a quedar muy largo, entonces le pasé la mitad del título. La sentencia universal de Dios y la necesidad absoluta del Evangelio. Cuando definimos el título de un sermón, y estamos en todo ese proceso de elaboración, hay que recordar que el título no es el sermón en sí mismo, pero eso es muy difícil. A veces queremos encerrar todo en el título, pero así se titula este sermón, hermano, la sentencia universal de Dios. Dice así el versículo 9 de Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo estaría diciendo, ya he sido enfático en demostrar que tanto judíos como gentiles, es decir, toda la humanidad está bajo pecado. Ese es el énfasis de lo que Pablo está diciendo. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni un uno. Y lo que está haciendo Pablo es como una especie de argumentación, no una especie, está haciendo una argumentación bíblica. ¿Por qué? Porque él está acudiendo a la santa palabra de Dios, y lo vamos a ver ahora en el desarrollo del sermón. Pero es como que si no fuera suficiente los argumentos que él viene trayendo, capítulo 1, capítulo 2, y ahora capítulo 3, él apela a la Escritura y dice, está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Dios nos ayude a hacerle justicia a este texto, hermano. Este es uno de los pasajes que tal vez, si no estamos en el contexto de lo que es una iglesia que predica expositivamente la Escritura, lo pasaríamos por alto. Por la dureza o crudeza, podríamos decir, del pasaje o de las palabras que está utilizando Pablo, pero no es ni más ni menos que inspiración del Espíritu Santo. Pablo no está escribiendo esto a título personal, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero su carácter, podríamos decir, no está siendo vulnerado por la obra del Espíritu. Él está también poniendo énfasis en lo que escribe y en lo que quiere comunicar a esta iglesia. Y lo interesante y el ejercicio que vos tenés que hacer durante todo el desarrollo de este sermón es que esto fue destinado a una iglesia, a la iglesia que Pablo aún no conocía, que era la iglesia que estaba en Roma, pero él quiere ir hacia allá, pero todavía no los conoce. Sin embargo, él le escribe esta preciosa carta que nosotros estamos estudiando. Dicho todo esto, ahora sí quiero introducir el pasaje, hermano. Nosotros vivimos en un contexto, vivimos en una época, en una generación donde yo diría que a la mayoría de las personas, no sé si están todos de acuerdo conmigo, pero a la mayoría de las personas les resulta difícil o se encuentran imposibilitados, podríamos decir, de reconocer la realidad de su condición. Es decir, les resulta difícil aceptar y reconocer que son pecadores, que somos pecadores. Nosotros escuchamos frases como, por ejemplo, nadie es perfecto. O sea, todos nos hemos equivocado, todos cometemos errores y todo tipo de nombres o seudónimos que le ponemos a una palabra cruda pero real y que es pecado. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero la realidad es que muy pocas personas están dispuestas a creer que su condición realmente es grave, tan grave como lo acabamos de leer, como lo plantea la misma palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, el problema más profundo que tiene el ser humano, y cada vez que predicamos el Evangelio, esto hay que afirmarlo, el problema más grave no es tu condición económica, no es tu situación económica, tu condición
social, no es nada que tenga que ver con lo terrenal o con lo circunstancial. El problema más grave, más profundo que tiene el ser humano, según lo que nosotros acabamos de leer, es moral y es espiritual y tiene que ver con nuestra relación rota con Dios. Tiene que ver con lo afectada que está nuestra relación con un Dios que es total y absolutamente diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo y justo, todo lo contrario a lo que somos nosotros y a lo que Pablo claramente describe en este pasaje. Y eso es precisamente lo que Pablo viene demostrando, yo diría de una manera magistral en estos capítulos que hemos ya estudiado. Capítulo 1, verso 18 al 32, a modo de recordatorio. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está revelando, está argumentando acerca de la culpabilidad de quién, del pagano, de aquel que pervierte la gloria de Dios, que reemplaza la gloria de Dios, aquel que está entregado a su idolatría, a su propia corrupción, pero sigue avanzando y llegamos al capítulo 2, verso 1 al 16. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Expone la culpabilidad de aquel que se cree decente, de aquel que se cree moral, que juzga a otros, pero él es igual o peor. Ese es el moralista, ese es el que cree en su propia decencia y Pablo lo confronta. Llegamos a Romanos 2, 17 al 29, y ahí lo que hace Pablo es mostrar la culpabilidad de ¿quién? De aquel que confía en su religión, una religión vacía, hueca, una religión sin Cristo. Él está confrontando, decíamos, al judío religioso, que confía en los símbolos, que confía en sus privilegios, pero no hay una obediencia verdadera, no hay una obediencia genuina. Y ahora llegamos a esta expresión, a esta argumentación que Pablo hace, y él es como que está cerrando su fundamentación, y él concluye y dice, toda la humanidad queda bajo acusación. Toda la humanidad está bajo acusación. Nadie puede escapar, nadie se puede justificar, nadie puede alegar inocencia. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está derribando todo tipo de excusas. Pablo está derribando todo tipo de autojustificación. Esas falsas seguridades que tienen las personas son derribadas en este pasaje. Esa confianza propia, esa confianza en uno mismo, Pablo la está destruyendo. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ver su verdadera condición, tal como Dios la ve, no como vos pensás, tengo errores, me he equivocado. No, la idea es que vos te puedas ver con los lentes que Dios mira al hombre en su estado natural. Por eso le decía, si no estuviéramos predicando expositivamente, saltearíamos un tipo de pasaje, porque no es cómodo, no es sencillo para el oído humano escuchar este perfil, este detalle que encontramos en la Escritura. Esto es un espejo, hermanos. Hoy está de moda en las redes sociales, sacarse fotos, nos sacamos las pecas, nos sacamos las arrugas, y no te debería sorprender que a un contacto que hace mucho tiempo no lo ve, cuando mira una foto, está más joven, claro, pues son filtros lo que se usan. Y esto no pretende ser una clase de red social, pero se usan filtros que sacan nuestras imperfecciones, quitan esas pecas que tenemos ya cuando nos vamos envejeciendo, nos empiezan a salir pecas, como están viendo acá en vivo y en directo. Pero este pasaje es un espejo sin filtro. Vos te podés ver acá y acá no hay filtro que saque tus imperfecciones, sino todo lo contrario. Es una radiografía espiritual, le han llamado algunos teólogos, que expone lo que el hombre no quiere reconocer. Por eso resulta ofensivo para el hombre natural. Cuando yo hablo del hombre natural, quiero que todos estemos en la misma sintonía. Yo estoy hablando del hombre sin Cristo. Este es el estado natural del hombre sin Cristo, pero esto está destinado a una iglesia. Y tristemente vamos a ver hoy que los vestigios del pecado o de nuestra naturaleza caída aún permanecen después de haber nacido de nuevo, después de haber entregado nuestra vida a Cristo, y en eso consiste precisamente la santificación progresiva en la cual estamos todos hasta la gloria eterna. Pero repito, esto es una radiografía espiritual que expone lo que no queremos reconocer. Por eso resulta ofensivo, porque nos cuesta admitir la verdadera magnitud de nuestra depravación. Y ahí ya estoy entrando en un término teológico que nosotros conocemos como depravación total. Eso es lo que en teología se le llama a la condición natural del hombre
y el daño que el pecado ha hecho. Estamos corruptos, hermanos. Pablo no está siendo cruel sin propósito, podríamos decir. No, Pablo está siendo despiadadamente directo, o sea, tremendamente directo para finalmente poder hablar con amor, humanamente en esos términos, para ser bondadoso, porque lo que viene en el verso 21 es precioso. Hay un pero allí que va a enarbolar esos preciosos peros que encontramos en la Escritura, esos puntos de inflexión. Pero antes necesitamos entender esto. ¿Por qué? Porque si el hombre no ve la gravedad de su condición, jamás va a apreciar el valor del Evangelio que Pablo comienza a desplegar a partir del verso 21 del capítulo 3. Como decimos siempre, ¿se puede entender la necesidad de un medicamento si yo no entiendo la realidad o la crudeza de la enfermedad que tengo? ¿Se puede proclamar gracia? ¿Se puede proclamar amor si no hablamos de la culpabilidad del hombre? Si no hablamos de la acusación divina hacia la humanidad, no podemos hablar porque no se entiende. Se va a entender muy humanamente el amor de Dios. Dios te ama, claro que sí, pero antes, para entender cabalmente, a cabalidad el amor de Dios, vos necesitas entender tu culpabilidad ante Dios. No se puede llamar a un pecador a arrepentirse si antes no entiende que debe desesperadamente huir a Cristo. Desesperadamente tiene que correr a Cristo. Eso es necesario entender para poder llamarlo al arrepentimiento. Por eso Pablo no comienza diciendo, acepta a Jesús en tu corazón. Tenés que aceptar. Dios tiene un propósito maravilloso. Aceptarlo a Jesús. Eso no existe, hermanos. No existe a la luz de la Escritura. Sí existe en nuestro mundo evangélico moderno. Aceptá a Jesús. Aceptalo. No, eso es verso. Eso no aparece en ninguna parte de la Escritura. Eso no significa nada, hermanos, para una conciencia, para un hombre que no está siendo confrontado con la verdad, con la crudeza de su pecado. La Biblia no dice acepta a Jesús. La Biblia dice arrepentite y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo. Convertido, arrepentidos y convertidos, va a decir Pedro allí en el sermón, en su primer sermón, empoderado por el Espíritu Santo, allí en el pórtico de Salomón. Arrepiéntanse y conviértanse. Pero nadie se arrepiente si no comprende que necesita realmente a un Salvador. Pensemos por un momento, hermanos, en lo que sería un juicio terrenal. Tenemos vagas ideas, porque vemos en películas, series, películas que hay acerca de juicios o de escenarios, lo que pasa en una corte humana varía de un país a otro, pero pensemos en un juicio terrenal. En el contexto de un juicio terrenal, la acusación es la imputación formal de un delito a una persona. El veredicto en ese juicio es la decisión del jurado o de un juez sobre si el acusado finalmente es culpable o inocente. Y la sentencia es la resolución judicial final que establece las consecuencias legales tras el veredicto. Eso es lo que pasaría, y estoy usando términos legales porque eso es lo que pasa en una corte humana. Romanos 3, versículo 9 al 20, plantea lo que nosotros podríamos entender como el escenario de un juicio divino. Y Pablo lo que hace es presentar tres realidades inevitables. Y esas tres realidades inevitables son los puntos de este sermón, hermanos. Entonces, aquel que toma nota tiene que tener claro que estos son los puntos del sermón. Punto número 1, la acusación universal. Ya te dije antes en el contexto de un juicio lo que es una acusación. Bueno, lo que vemos planteado en el verso 9 de nuestro pasaje es la acusación universal de Dios. Todos, sin excepción, estamos bajo pecado. Punto número 2, el veredicto divino, el veredicto de Dios. ¿Cuál es? La corrupción radical, la depravación total del hombre. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nadie hace lo bueno, el corazón, la mente, la voluntad, las palabras, el comportamiento, todo está corrompido. Ese es el veredicto divino. ¿Y cuál es la sentencia que nosotros encontramos, que es el punto número 3? La sentencia universal de Dios. La ley, dice Pablo, cierra toda boca. La ley nos cierra la boca. Nadie puede justificarse por sus obras.
La ley nos salva. La ley revela el pecado y condena. Entonces, ¿cuál es el propósito final de este pasaje? ¿Es llevarnos a la desesperación? ¿Es que sintamos bronca, enojo? No, el propósito es conducirnos al único refugio que tiene alguien de estas características. ¿Y cuál es ese único refugio? El Evangelio de Cristo. El glorioso, por eso el título es incompleto, la sentencia universal de Dios y la necesidad absoluta del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando toda boca se cierra, que va a ser la sentencia, toda boca se cierra, solo queda una voz que es capaz de anunciar esperanza. ¿Y cuál es la voz? La voz de ese Dios glorioso que se revela en la Biblia y que justifica al impío, que justifica al necio, que justifica a este hombre corrupto y depravado, solo por medio de la fe en Jesucristo. Punto número 1, hermanos, la acusación universal de Dios. ¿Cuál es? Todos estamos bajo pecado. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo. No somos mejores que los gentiles, no. Ya hemos acusado a judíos y gentiles, ya he argumentado acerca de uno y de otro. Todos están bajo pecado, todos están. Pablo no está diciendo, todos cometemos errores, todos cometemos pecado, no. Pablo no está hablando del pecado como algo ocasional en la vida del ser humano, como algo incidental. Pablo está diciendo que la condición natural del hombre, sin excepción, es que todos están bajo pecado. Eso implica que todos estamos sometidos a la esclavitud del pecado. Esa expresión bajo pecado implica esclavitud, implica gobierno, implica autoridad, implica condenación del pecado. Todos estamos bajo la condenación del pecado. Esa es la realidad del hombre en su estado natural sin Cristo. ¿Cuál es? Está gobernado por su pecado. Yo no creo eso. Claro, no importa lo que vos creas. No importa lo bueno que vos pienses acerca de vos mismo. Nosotros pensamos que a veces cometemos pecado, pero siempre hacemos cosas buenas. No, es al revés. A veces hacemos cosas buenas, pero la condición natural tuya es que estás gobernado por el pecado. Esa es la realidad del hombre, de la mujer sin Cristo, hasta que Cristo los libra con el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice en el verso 10, no hay justo ni a un uno. Esa expresión, no hay justo, es un término legal, por eso le decía, imaginemos el escenario de un juicio legal. Pablo está diciendo, no hay justo, nadie es inocente. Esa es la acusación de Dios, todos, sin excepción, son culpables. En el mundo entero no hay una sola persona que pueda ser considerada justa según el estándar de Dios. A nosotros nos gusta justificarnos, a nosotros nos gusta pensar en nuestra justicia cuando nos comparamos con otro. Pero según el estándar de Dios, nadie puede ser considerado justo. Es por eso que Pablo usa un lenguaje universal, podríamos decir en este texto. Verso 11 que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. No está diciendo algunos, no, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la pregunta es, ¿vos y yo somos la excepción? No, no somos la excepción, nadie es justo, dice Pablo. Repito, quizás vos estás pensando, o hay alguno pensando en medio nuestro, yo no soy de esa manera, pero no te compares con el que tenés al lado, no te compares con otro. Como decimos siempre, no pienses en otro cuando escuchás la predicación de la palabra de Dios. No pienses que sos mejor que otro en algunos aspectos. No te compares con el criminal más grande de la historia, porque eso es errático, eso no está bien. ¿Por qué? Porque nosotros no seremos juzgados en comparación con otras personas. Cuando te presenten el justo juicio de Dios, no vas a ser juzgado en comparación con otros. Por eso la salvación no es por obra, porque imagínate en ese juicio, estaríamos comparándonos, yo hice tantas cosas buenas, yo hice más obras que él o que ella. Entonces la comparación no va a ser con otras personas, nosotros seremos juzgados según el estándar, según el patrón, según la métrica de Dios. Nosotros seremos juzgados en relación con Dios. Por eso decíamos, Pablo está planteando un problema grave del hombre. ¿Y cuál es? No es que yo soy casi pecador o no soy perfecto. No, tenemos una relación rota con Dios. El pecado ha estropeado todo nuestro vínculo, nuestra comunión con Dios y seremos juzgados en relación con Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cómo es el segundo? Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Así fue resumida la ley. El Señor lo resumió. El Señor determinó que eso es lo más importante. Y si vos mirás objetivamente tu vida en base a esto, que es lo más importante, vos podés decir, alegar inocencia, vos podés decir, yo soy inocente. Quiero que seas objetivo, pensá en esto, ¿soy inocente o culpable en virtud de lo más importante, de lo medular en la vida cristiana? La realidad, hermano, es que no hay una sola persona que sea justa. ¿Por qué? Porque nadie llena esa medida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo te pones cuando alguien dice algo que no es muy agradable a vos? Orás, Señor, gracias, porque... ¿Cómo te pones cuando te enterás que alguien, cuando te arden las orejas, cuando te enteraste que estuvieron destruyendo? ¿Cómo? Oh, Señor, oro por esta persona. No, eso es porque te amás demasiado, nos amamos demasiado, y esa es la realidad. Cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, todo lo que hacemos alrededor de nuestra vida gira en torno a otros, no, gira en torno al yo. Por eso la prueba más grande es el matrimonio. Vos caes en la cuenta cuando te casás de que no sos el centro del universo, ahora ya hay una mujer o un hombre, ahora hay hijos, después vienen los hijos, después vienen los nietos, ¿no? Y así sucesivamente. Nos idolatramos a nosotros mismos, hermanos. Por eso el Evangelio es un atentado contra nuestro orgullo. Por eso Pablo va a decir más adelante, Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si hay algo que justifica, tiene sentido que el primer y gran mandamiento sea, amarás al Señor tu Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo. Tiene sentido, ¿por qué? Porque vos y yo somos buscadores de nuestra propia gloria. Nos encanta buscar nuestra propia gloria. La triste realidad de la raza humana es que en vez de hacer las cosas para que Dios sea glorificado y solo Él reciba la alabanza que su nombre merece, lo que hace el hombre es buscar su propia gloria, buscar su propia alabanza. Somos orgullosos, somos egoístas por naturaleza. Es duro, cuesta aceptarlo, pero esa es tu realidad. Esa es la realidad del hombre en su estado natural y tristemente la de muchos creyentes, porque el vestigio del pecado aún queda a nosotros y eso es lo que hay que erradicar. Y perdón que sea insistente con esto, pero no sos más o menos malo, no, sos 1000 veces peor de lo que vos crees. Repito, sos 1000 veces peor. Y estoy usando una expresión exagerada, pero somos peor de lo que nosotros creemos. Hay una frase que se le atribuye a Spurgeon, no sé si será de él, pero creo que la escena es que una mujer se le acerca y le dice, pastor, me han dicho algo muy feo de usted. Y creo que él le responde algo así, soy peor de eso, soy peor que eso. Soy peor que eso, claro, un hombre consciente de que él era peor de lo que muchos otros podían decir. Esa es la realidad del ser humano, hermanos. Hay una ilustración que viene al caso para entender esto que Pablo está planteando. La acusación, dijimos, ¿cuál es el primer punto? La acusación universal de Dios, todos estamos bajo pecado. ¿Cómo podemos ilustrar eso? Imagínate una maratón. Nunca he corrido una maratón, no sé si hay alguien acá que lo ha hecho, pero me imagino que eso debe ser un desafío sumamente importante que implica mucho trabajo previo, mucho entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero imagínate una maratón, 3 tipos de corredores. El primer corredor nunca en su vida corrió una maratón y tiene delante de él una maratón de 100 kilómetros. Ahí tenemos un ciclista en medio nuestro. No sé si es comparable o es lo mismo, pero imagínate a alguien que tiene que correr 100 kilómetros y nunca en su vida hizo algo semejante. En esta ilustración, esta persona duró 15 minutos, cayó desplomado, fuera, desplomado. El segundo corredor, ese está en una situación mejor. ¿Por qué? Porque él sí tiene experiencia, él ya corrió una maratón, no de 100 kilómetros, pero una maratón de algunos kilómetros y le fue relativamente bien, no ganó, pero es un tipo que se presenta ya con una experiencia previa. Pero corre unos 20 minutos, 30 minutos y cae fundido, fulminado, fuera. El tercer corredor, ese es un profesional.
No solamente tiene maratones encima, competencias duras. La última fue de unos 50 kilómetros y ahora tiene delante suyo un desafío del doble, 100 kilómetros. Pero parece ser que no entrenó lo suficiente, por lo cual llegó a mitad de camino y se agotó, terminó abandonando, fuera. La pregunta del millón: ¿hay alguno de esos tres tipos de corredores que sea más perdedor que otro? Uno no duró ni 10 minutos, el otro duró media hora, este hizo 50 kilómetros, pero los tres terminaron fulminados. ¿Hay alguno que sea más perdedor que otro? Bueno, ese es el estado natural del hombre, hermano, y si sirve como ilustración, en buena hora. ¿Por qué? Porque todos estos corredores están en igualdad de condiciones. No importa si uno es profesional o no, todos están en igualdad de condiciones. Bueno, lo mismo pasa delante de Dios. Todos estamos en igualdad de condiciones, todos estamos en la misma. Eso es lo que Pablo está diciendo en este texto. Todos estamos en la misma condición. No importa cuál es la persona, quién es la persona, su situación social, su poder adquisitivo, su religión, su nivel de moralidad, su decencia. ¿Por qué? La acusación es universal. Todos nos encontramos bajo el pecado, bajo el dominio, bajo el gobierno, por lo cual todos somos culpables en ese tribunal divino. Pero lo que Pablo está apelando es a tu conciencia. Es como que hay dos tribunales, uno es el futuro y el otro tribunal es el que Dios puso en tu mente. ¿Vos podés salir, escapar, argumentar en contra de esto? Pablo está apelando a la conciencia. Por eso es importante que le prediquemos a la mente en la iglesia, que le prediquemos a nuestra mente, para que después baje una verdad gloriosa al corazón y transforme nuestras emociones, pero no emociones. Porque si le predicáramos las emociones estaríamos hablando, Dios es amor, Dios nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y ahora yo voy a hablar de que Él quiere lo mejor, pero visto de una perspectiva bíblica, donde no recibe gloria el hombre, sino que la gloria la recibe Dios. Pero esa es la realidad, todos estamos en la misma. Y ahora Pablo presenta el veredicto divino, la corrupción total del hombre, punto número 2. Fíjense lo que hace Pablo. Él presenta o defiende su argumentación con una serie de textos bíblicos, una serie de pasajes tomados de la misma Escritura, pero curiosamente textos que los judíos ponían allá arriba, en lo más alto. Ellos veneraban estos pasajes. Pablo está tratando de probar, dijimos, principalmente a quienes, a los judíos, que ellos son tan culpables como los gentiles. Sí, pero somos el pueblo escogido, no importa. Tenemos la ley, no importa. Tenemos estos pasajes que los adoramos y los veneramos, no importa. Y fíjense la retórica de Pablo. Si bien está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero acá hay un hombre que conoce la Escritura. Y Dios está usando ese conocimiento para poder inspirar el texto y inspirar esta carta puntualmente. Entonces Pablo va a mostrar el velo que ellos tienen. Pablo le va a mostrar cómo ellos están cegados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden interpretar correctamente esos textos de la Sagrada Escritura que tanto veneran. Son 6 cosas que Pablo va a mencionar. Punto número 1. Algo que ya mencionamos en el primer punto. El pecado ha distorsionado nuestra propia justicia. Porque, por lo que vimos antes, no hay justo ni a un uno. Pero también ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, dice el texto. Pero concentrémonos un minuto en no hay justo ni a un uno. Fíjense que lo que Pablo está haciendo es afirmar lo que ya el profeta Isaías dijo mucho tiempo antes. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Te das cuenta? Cuando Pablo dice no hay justo en Romanos 3:10, está afirmando lo mismo que Isaías, que aún nuestras mejores obras, nuestras mejores intenciones, los actos más grandes de nobleza están contaminados por el pecado. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un Dios que es santo y delante de Él y delante de su perfección absoluta y de su santidad, todo lo bueno nuestro se transforma en trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el pecado no solo afecta lo peor de nosotros, y esto es
para grabarlo a fuego. El pecado no solo afecta lo peor de nosotros, también afecta lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros. Pensá en una virtud tuya, pensá en lo mejor que te caracteriza como ser humano. Eso fue manchado y afectado por el pecado. Por eso nuestra única esperanza no es mejorar nuestra justicia. Por eso la única esperanza tuya no es salir de acá y voy a ser mejor hijo, mejor esposo o mejor esposa. Ojalá que sí, que ese deseo no se vaya de nosotros, pero no veas esa mejora como que te va a ser merecedor del favor de Dios. No, la única esperanza es refugiarse en la justicia perfecta de Cristo. Porque aunque vos salgas de este lugar y busques ser el mejor marido, el mejor hijo, la mejor mujer, eso no sirve de nada. Ya está manchado por el pecado, está afectado por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no solo afecta lo peor, sino también lo mejor de nosotros. No hay quien entienda tu razonamiento, se vio afectado. El intelecto humano funciona muy bien, hermano, para muchas cosas, pero no para conocer a Dios como Él debe ser conocido. Repito, no para conocer a Dios como Él debe ser conocido, no para amarle como Él debe ser amado. Nuestro intelecto no funciona para deleitarnos en Él como deberíamos deleitarnos en Él. Por eso que Pablo, en Efesios 4:17, dice que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, como teniendo el entendimiento entenebrecido. Hay algunas personas que llegan a conclusiones teológicas correctas. Hay incrédulos que tienen una teología correcta. Hay incrédulos que entienden, que saben que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay incrédulos que no solamente saben, creen que Dios es perfecto. Hay incrédulos que saben que Dios es omnisciente. O sea, según su lógica, ellos pueden entender cabalmente eso, que Dios es omnipotente, que Dios es santo, ellos saben eso. Pero esa información por sí misma nunca los va a movilizar, nunca los va a mover eficazmente para amar a Dios, y mucho menos para someterse a su autoridad. ¿Por qué? Porque una cosa es tener información correcta acerca de Dios y otra muy diferente es verdaderamente conocer a Dios en Cristo. Porque hablar de Dios podemos hablar mucho, pero si ese hablar de Dios o ese conocimiento de Dios está desconectado de Cristo, no sirve para nada, es información. Y alguien que contiene mucha información de ese tipo nunca va a amar a Dios y deleitarse en Él. Pero repito, otra muy diferente es conocer a Dios en Cristo y tener una relación personal con Él a través de Cristo. Es muy diferente hablar de Dios en Cristo. Santiago nos dice en su carta que los demonios creen y tiemblan. ¿No te parece fuerte? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen información acerca de Dios. ¿Y saben qué? Esa información es verdadera y siguen siendo demonios. Esto es fuerte para los jóvenes que están acá. Porque si te estás formando en un hogar cristiano, probablemente vos tengas mucha información acerca de Dios, a diferencia de aquel que se cría en un hogar y no sabe nada de Dios, porque sus padres no le han hablado de Dios, porque sus padres no le han leído la palabra de Dios, porque sus padres no lo han llevado a una iglesia donde les hablen acerca del Dios de la Escritura. Entonces, si vos estás siendo formado en un hogar cristiano, tenés mucha información acerca de Dios, pero ojo, no seas como los demonios, porque los demonios tienen información, hasta tiemblan, pero siguen siendo demonios. Repito, una cosa muy diferente es conocer a Dios en Cristo. Esa información que tenés te tiene que llevar a Cristo, tenés que correr hacia Cristo. ¿Por qué? Porque si sos un jovencito, esta es tu condición. Si sos hijo de papá cristiano, papá pastor, mamá creyente, esta es tu condición. Necesitas a Cristo. Punto número 2. ¿Cuál dijimos el punto número 1 de este segundo principio? Hay 6 cosas que Pablo va a utilizar para mostrar el veredicto divino, dijimos, para mostrar la corrupción total del hombre. Justicia distorsionada, capacidad de razonamiento afectada, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda. Pero fíjense que Pablo también aborda
la otra realidad del ser humano y dice que el pecado ha distorsionado tus deseos y tu voluntad. El verso 11 termina diciendo, no hay quien busque a Dios. Por naturaleza, nosotros amamos lo que debemos aborrecer. Aborrecemos lo que debemos amar. ¿Por qué? Porque tus deseos están dañados. Tus deseos están dañados. En vez de buscar a Dios, nosotros procuramos mantenerlo a una distancia prudente y en algunos casos lo más lejos posible. A menos que Dios haga una obra en el corazón del hombre, transformando su corazón, transformando a esa persona desde la raíz más profunda del ser de esa persona. Si Dios no hace eso, nadie naturalmente se inclinaría hacia Dios. ¿Por qué? Porque el pecado afectó nuestros deseos, el pecado afectó nuestra voluntad. Sí, pero yo buscaba de Dios, claro, pero cuando llegamos al conocimiento del Evangelio, te das cuenta que tu búsqueda era basada en el beneficio quizás personal, en el beneficio propio. No buscábamos, porque el Dios de la Escritura es este que plantea esta realidad acerca nuestro. Entonces probablemente en tu condición natural, sin Cristo, no buscabas a este tipo de Dios, al Dios de la palabra. Repito, el pecado, afectó tus deseos, tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque amamos lo que nos daña. Todos nosotros, hermanos, increíblemente nos protegemos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos que Él destruya nuestra gloria. ¿Cómo? Si Dios recibe gloria, ¿dónde quedo yo? Anulado por completo, solamente Él. ¿Y cuál es la realidad del hombre en su estado natural? No es capaz de entender que Dios está comprometido a glorificarse haciéndonos bien. ¿Y cómo es esto? Ahí suena mejor. Yo le decía antes, hay un mensaje que abunda en el mundo de hoy, que es Dios quiere tu bien, Dios quiere tu prosperidad, Dios quiere esto. No. Eso es llevar gloria al hombre y transformar a Dios en un siervo, en un empleado nuestro. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Escritura. Pero sí vemos que Dios está comprometido a glorificarse haciéndonos bien. Es decir, cuando Él recibe gloria, el hombre sale beneficiado, no sale afectado cuando Dios es glorificado. Él busca su gloria no porque es un Dios egoísta, como en algunos círculos evangélicos se plantea que esta imagen del Dios soberano que nosotros tenemos en la fe reformada, ese es un Dios egoísta. Ese es un Dios que lo toma al hombre como un empleado. No, Dios no es egoísta. Repito, Él busca su propia gloria no porque Él sea egoísta, sino porque es un Dios bueno. Él se glorifica haciéndonos bien. Y eso es increíble. En la cruz Él fue glorificado por el Hijo. ¿Y eso trajo beneficio? Sí, trajo beneficio a miserables pecadores como nosotros. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Una de las formas más sutiles en que el hombre se autoprotege, podríamos decir, de la gloria de Dios es a través de la religión. Y es lo que Pablo confrontó duramente a estos judíos que están allí presentes seguramente en esta audiencia. La religión es el escudo a través del cual muchas personas se autoprotegen de la gloria de Dios. Todas las religiones humanas no son más que recetas de autosalvación. Son recetas, son posibles caminos, pero todo conducen a la gloria propia del hombre, a la autoglorificación. Todas las religiones te dicen lo que vos tenés que hacer para ganarte el favor de Dios. Al fin de cuentas, es una religión, es una salvación, que está en las manos del hombre, no en las manos de Dios. Porque si vos tenés que hacer muchas cosas para ganar tu salvación, la salvación te corresponde a vos, o sea, está en tu poder, está en tus manos. Y lamentablemente, hermanos, eso no es algo de muchas religiones, es algo también de muchas iglesias evangélicas. Muchas iglesias evangélicas tienen este tipo de teología que lleva a los creyentes a pensar que todavía hay algo en el hombre que lo pueda mover a buscar a Dios. De tal manera que esa decisión no solo está en las manos de Dios, no, el 90%, 99% si querés, es de Él, pero hay un 1% que está en tu poder, que está en tus manos, está en tu decisión. Eso es basura. Eso es arminianismo, si quisiéramos hablar en términos prácticos, en su máxima expresión. Nuestra fe reformada, a la luz de la Santa Palabra, nos dice que nosotros estamos tan dañados que nunca vamos a poder alcanzar el favor de Dios en nuestras propias fuerzas.
Eso es lo que creemos a la luz de la Escritura. Es imposible que yo pueda poner un 1%, que yo pueda moverme hacia Dios. No, porque si eso fuera posible, yo sería parte de esa perfecta y gloriosa salvación que es anunciada en la Escritura. Y la salvación es de Dios de principio a fin, hermanos, sin intervención humana. Yo lo que pongo es miseria, más miseria, pecado, más pecado. Nuestra fe reformada lo que hace es destruir nuestra gloria. ¿Para qué? Para que la gloria únicamente le corresponda a Él. Pero eso no lo dice una tradición reformada, eso lo dice la misma palabra de Dios. 1 Corintios 1:30, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No me voy a gloriar en mis méritos o en mis obras, me voy a gloriar en el Señor. Yo no puedo orar y decir, Señor, yo he puesto el 1%. Soy partícipe de esa obra maravillosa que tú operaste en mí. No. Estábamos muertos y Dios en un momento determinado decidió que viviéramos. Nos dio vida y pudimos responder a su llamado y pudimos correr en arrepentimiento y fe. Pero hay una obra previa que Dios hace en nosotros, en ese hombre corrupto, depravado. En ninguna parte de la Escritura se aprueba la gloria humana, hermanos. Lo tercero que Pablo dice es que tu comportamiento también se vio afectado. Y acuérdense, él está apelando a textos de las Sagradas Escrituras que ellos veneraban. Y él está usando la misma palabra de Dios, Romanos 3:12, capítulo 3, verso 12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje no niega, hermanos, que en el mundo haya personas que hacen cosas buenas. Eso es un hecho y una realidad. ¿Por qué? Fuimos creados a imagen de Dios. En el mundo hay gente que hace cosas buenas, sí, porque todos fuimos hechos a imagen de Dios. Que todos nos desviamos, que todos nos hicimos inútiles para ir a Dios, para buscar de Él. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No significa que el ser humano en su estado natural no hace cosas buenas. Entonces vos me vas a decir, pero Ramón, estás contradiciendo el texto bíblico. No, no estoy contradiciéndolo. El hombre tiene inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. Y quiero demostrártelo con ejemplos prácticos. No hay que ser cristiano para ser un padre que ama a sus hijos. Hay padres incrédulos que aman a sus hijos. Hay esposos que son incrédulos que nunca le han sido infieles a su esposa. De hecho, conocemos mucho quizás y hasta de mucho podemos aprender. Hay hombres incrédulos que son honestos en sus negocios. Son hombres íntegros en sus negocios, en sus trabajos. Hay incrédulos que se dedican a obras humanitarias, a cuestiones sociales y tantas otras cosas. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No se refiere únicamente a las cosas que hacemos, sino a las cosas que hacemos según el estándar de Dios y buscando la gloria de Dios. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque para eso existimos, para buscar su gloria. Existimos para amarle a Él, para gozarnos en Él para siempre. Entonces, ahí está el punto de inflexión. Y yo te pongo un ejemplo, una ilustración. Pensá en una pobre anciana que quizás conoces. Quizás es un ejemplo muy de la época, pero también en nuestros días hay ancianas desamparadas. Una viuda, una persona que no tiene recursos, ha quedado sola en el mundo. Una persona que ni siquiera tiene familia, o si la tiene se han olvidado de ella. Y de pronto está en tu radar. Vos conocés a una ancianita y sabés lo mal que está, siempre sola en su casa. Cada vez tiene menos los cambios políticos, gobierno, etcétera. Entonces vos le llevás toda la semana comida. ¿Te acordás de ella? La visitás en su casa, le llevás comida porque es desamparada, no tiene quien la ayude. Ahora, la pregunta es, ¿eso es una buena obra? ¿Sí o no? Sí, van a decir la mayoría, ¿no es cierto? Y la respuesta es, depende. Depende. ¿Por qué? Y te pongo 3 posibles escenarios. ¿Qué pasa si vos estás ayudando a esa pobre viejita porque cuando su vida acabe vos te querés quedar con su propiedad? Como ella no tiene nadie, pero tiene una casita, un terrenito,
¿Y quién va a ser la persona más cercana? Aquel que durante años le llevó comida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es una buena obra o no? Depende. Punto número uno, o escenario número uno es ese. ¿Qué pasa si vos la estás ayudando porque no querés quedarte con su propiedad, pero querés que la gente a tu alrededor, tus conocidos, sepan que vos haces esa obra y que te admiren y que piensen bien de vos? Es más, hasta tu círculo más íntimo animás a que ayuden para que te admiren a vos como persona. ¿Qué pasa si vos la estás ayudando porque crees que al hacer eso vos te estás ganando el favor de Dios? De alguna manera, Dios va a pensar bien de vos, y su favor va a estar de tu lado. ¿Te das cuenta? Y podríamos seguir. Todo eso, ustedes dirán, qué miserable que es el pastor, cómo piensa esas cosas, pero esa es la realidad del corazón humano. Una buena obra no se puede definir por la obra en sí misma, no. ¿Por qué? Porque yo le acabo de demostrar que algo que parece tan bueno y tan noble, la motivación detrás lo cambia todo, hermanos. Entonces, si vos no hiciste lo que hiciste para la gloria y la alabanza del nombre de Dios, ya no es una buena obra. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No hay quien haga lo bueno, o sea, no hay quien haga las cosas solo para que Dios sea glorificado, solo para que Él reciba alabanza, solo para que Él reciba gloria. No hay ni siquiera uno en este mundo. ¿Por qué? Porque aún nuestras buenas obras están manchadas por el pecado. No solamente lo malo, no cuando maldecimos a alguien. Ese es el resultado del pecado. No, aún buenas obras como esta. Si no son hechas para que el único que reciba gloria sea Dios, eso está manchado, afectado. Dice el Señor en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, todos nosotros, dijimos antes, ¿cómo somos? Como suciedad, dice el profeta Isaías. ¿Cómo son nuestras justicias? Como trapo de inmundicias. Por eso Pablo concluye que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Resumiendo, ¿qué dijimos? El pecado dañó mi justicia, mi capacidad de razonamiento, mis deseos, mi voluntad, mi comportamiento, o sea, hasta mis buenas obras. Pero el pecado también dañó nuestra forma de hablar, dice Pablo. Verso 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Pero es más fuerte la Nueva Traducción Viviente cuando lo traduce este texto. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, dice esta traducción. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que nos enseña también la palabra de Dios. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nuestras conversaciones, y atentos acá, hermanos, este es un pasaje que debemos prestar suma atención, nuestras conversaciones revelan cosas preocupantes de lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Las conversaciones que tenés revelan lo que hay en tu corazón. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la impresión, el asombro del profeta Isaías cuando Dios le permite en una visión contemplar su gloria? ¡Ay de mí!, Isaías 6:5, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa es la realidad de quienes somos, hermanos. El profeta Isaías, un siervo de Dios, hablando de su condición natural. ¡Ay de mí! Soy inmundo de labios. Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. A todos nosotros nos molesta que nos mientan, ¿verdad? O a alguien le gusta que le mientan. Nos molesta que hablen de nosotros a nuestras espaldas, nos duele profundamente que nos traicionen, decíamos antes. Sin embargo, la mentira es muy común. Fíjense, el texto es claro, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, o sea, hay hasta veneno de serpiente. Eso es común en el hombre, la mentira, el engaño, el chisme. El mundo, hermanos, es un lugar difícil para vivir. Es muy complicado vivir en este mundo. ¿Por qué?
porque el ser humano es engañador, es cruel con sus labios, es lo que dice la Escritura, es cruel con su boca. En el momento en que menos lo esperás, el hombre ataca, acá. No es tan grave lo que entra, dice el Señor, sino lo que sale. Eso es algo difícil de domar, dice la Escritura, de gobernar, es como una gran embarcación, ¿no? Que está dirigida por algo tan pequeño como nuestra lengua. Cuando menos te das cuenta, alguien te ataca. Alguien en quien quizás vos confiabas, te enteraste, habla mal de vos. Y yo le decía antes, oramos, no, duele. Eso nos duele, porque estamos interesados en nuestra propia gloria. Entonces cuando nuestra gloria está confrontada, nos duele, hermano. Ahora, la pregunta de rigor, y siendo objetivo y honestos. O sea, ¿esto es algo que afecta a otros? Es decir, ¿yo puedo pensar en este tipo de pecado como es algo de otros o es algo mío también? ¿Vos nunca cometiste este tipo de pecado con tus labios, con tu lengua, con tu boca, con tu forma de hablar? Porque la Escritura dice que el pecado ha dañado tu forma de hablar. Entonces, si vos decís, no, yo los otros sí me identifico, pero eso no, estás mintiendo ya. Ahí está, ahí caíste en la trampa, caíste en el ejercicio. ¿Nunca has hablado mal de alguien a sus espaldas? Nuestras palabras, repito, son el reflejo de lo que tenemos en el corazón, hermanos. A nosotros nos gusta promovernos a nosotros mismos mientras afectamos, manchamos la reputación de otros. Somos prontos para criticar, para quejarnos en lugar de alabar. En lugar de alabar. Es lo que nos viene confrontando la Escritura ya, yo diría, desde que comenzamos la carta a los romanos. O sea, basta de la gloria del hombre, no se trata de nuestra gloria, sino que se trata de la gloria suya. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, que sea para traer gloria a su nombre. Pero la realidad del hombre, en su estado natural, es esta. Su forma de hablar se vio afectada por el pecado, destilamos amargura, destilamos descontento, justificamos lo injustificable, usamos la lengua para mentir, para proteger nuestros propios intereses. No nos importa dañar los intereses de los demás, nos interesa nuestra propia voluntad. Así es Pablo, hermanos. Él está siendo despiadado en sus argumentaciones, pero él está siendo inspirado por Dios. No está siendo cruel, gratuitamente. Pablo dice que el pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Tal vez vos pensás, bueno, yo no soy ese tipo de persona que describe Pablo en este pasaje. Y la pregunta es, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro de que con tu lengua no has dañado? ¿Estás seguro de que no te has apresurado para derramar sangre? ¿Vos podés afirmar que no hay desventura en tus caminos y que no has conocido camino de paz? ¿Estás seguro? Quizás vos pensás que nunca cometiste un homicidio literalmente, por eso estás libre de culpa y cargo. Pero miren lo que dice el Señor en Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero las cosas cambian los tantos ahora. O sea, no se trata de matar violentamente a alguien, se trata de algo tan sutil como un resentimiento, una amargura, un enojo. Dice, será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez hará alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tremendo lo que el Señor está diciendo. En otras palabras, hermano, el Señor Jesucristo está diciendo que a los ojos de Dios, un corazón airado contra una persona, al punto de querer hacerle tal vez daño verbal, que lo llame necio o fatuo, ya es un homicida a los ojos de Dios. Claro, ese es el estándar de Dios, mas no nuestro estándar.
porque nuestro estándar es mucho más laxo, mucho más flexible, pero esa es la métrica que Dios utiliza. Tal vez vos nunca le pusiste una mano encima a alguien, pero tan pronto comenzaste a emitir expresiones hirientes, expresiones irónicas, expresiones denigrantes para descargar tu frustración, para demostrar tu enojo, dice la Escritura, culpable de homicidio, culpable ante Dios. Ahora, pregunta de rigor, ¿cómo vos reaccionás cuando alguien se interpone entre vos y tus deseos? ¿Cómo reaccionás? Antes dije, cuando alguien habla mal de vos te enojás, claro, eso no nos ponemos así de lo inmediato a orar. Ahora, cuando alguien se interpone entre vos, porque acá dice la palabra que el pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales, o sea, para decirlo más bíblicamente, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Ya les demostré que no lo llevemos esto al extremo, porque el Señor claramente establece la condición del corazón antes que el hecho en sí. Ahora, ¿cómo vos reaccionás cuando alguien se interpone entre vos y tus deseos? ¿Cómo vos reaccionás cuando las cosas no se hacen conforme a tu voluntad? Bienvenido a la vida real, los que estamos casados. Yo aprendí que las cosas no eran como yo pensaba que se tenían que hacer. Claro, porque tengo una esposa, tengo un hijo. Y eso se ve probado en nuestro matrimonio, por ejemplo. Eso se ve probado ¿en qué otro matrimonio? ¿En qué otro matrimonio se ve probado, hermanos? ¿En el que tengo con mi esposa? No solamente en el que tengo con mi iglesia. Firmamos un pacto ante el Señor, nos comprometemos con la iglesia local. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando alguien atenta contra mis deseos, contra mi propia voluntad? Dice un autor, ¿cómo reaccionás cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos? ¿Y cuáles son esos ídolos? Tu comodidad, tu idea de control, tu idea de placeres. ¿Cómo reaccionás? Termina así la frase. Yo pensaba, hermano, para la labor que tenemos muchos de los que estamos acá, estamos criando hijos, somos padres, somos madres. Entender esto es vital. Es vital, ¿para qué? Para poder entender esa realidad de criar hijos. Nosotros no estamos criando ángeles, hermanos. Entonces, si no entendemos esta verdad del daño que el pecado ha hecho en lo más profundo del ser humano, nos vamos a frustrar en la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos son personas corrompidas radicalmente, al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Ellos necesitan desesperadamente el Evangelio, al igual que nosotros, hermanos. ¿Amén? Bien, vamos a la última declaración de Pablo, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la declaración que Pablo hace, o la argumentación que Pablo hace, y yo diría que es la más crítica para demostrar el daño que el pecado ha hecho en el ser del hombre. Yo diría que es la más crítica. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Está rota. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice un autor, nuestra vida es un barco sin timón hasta que aprendemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia. Claro, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios. Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y una de las mejores definiciones que nosotros encontramos, hermano, en la Biblia de lo que es ese temor, ¿saben dónde está? Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Yo puedo decir esto? Todos los días de mi vida he puesto al Señor delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué es el temor al Señor? Es vivir con la conciencia de que toda tu vida está siendo vivida en la cara de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Qué dijo el salmista? Salmo 139:7. ¿A dónde yo me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice, si subo a los cielos, allí estás tú. Y si voy al Seol, ahí estás. ¿A dónde puedo ir? ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? No importa dónde te vayas, estás en la presencia de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Coram Deo.
Se le llamó así, corandeo, en la presencia continua de Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que no somos conscientes plenamente de la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Un pecador, hermano, puede tenerle terror al castigo de Dios. ¿Y eso está bien? Sí, está bien. Es correcto que un pecador le tenga terror al castigo de Dios. Pero ese no es el tipo de temor del cual Pablo está hablando en nuestro pasaje. Un texto que sorprende, un texto que es increíble, es el Salmo 130. Jehová, si mirares a los pecados, 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mira el pecado del hombre, ¿quién puede mantenerse en pie? Dice el salmista. Pero mira cómo dice el verso 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas temido, dice la Biblia de las Américas. Vamos a usar la lógica humana, hermanos. Ya terminamos el sermón, hermano. Vamos a usar nuestra lógica. Según nuestra lógica, ¿tiene sentido este pasaje? No. Porque nosotros esperaríamos, según nuestra lógica, que este pasaje diga, en ti hay castigo para que seas temido. Porque si vos mirás mis pecados, o sea, en ti hay castigo para el pecador. Y de esa forma vas a ser temido. Eso es lo que dice la lógica humana. Pero el salmista está diciendo lo contrario, en ti hay perdón. O sea, si vos mirás mi pecado, ¿quién puede mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Ese es el temor al Señor, hermanos. Es de ese tipo de temor que Pablo está hablando. Es ese perdón. Es la conciencia de que yo estoy viviendo mi vida delante de los ojos de Dios, pero de un Dios perdonador, no de un Dios castigador. Él no va a tener por inocente al culpable, eso está claro. Pero el salmista está diciendo que Él es un Dios perdonador. Y eso, entender eso, produce temor en el corazón del hombre, no terror. Es decir, como yo sé que Él es un Dios perdonador, cuando yo tengo terror huyo de alguien, pero cuando yo entiendo que hay fuente de perdón, de gracia y de misericordia, yo huyo hacia ese lugar. Ese es el temor del cual Pablo está hablando. Y el hombre en su estado natural no tiene ese temor, porque el temor ha sido corrompido por el pecado. Entonces, ¿te das cuenta? El temor a Dios es una mezcla de asombro, de gratitud, de reverencia ante la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, perfecto en todos sus atributos, mas sin embargo está dispuesto a perdonarnos. Entonces, ¿cómo tenés que vivir con la conciencia de que estás frente a un Dios así? Pero el incrédulo, el hombre en su estado natural sin Cristo, ha decidido vivir de espaldas a Dios. O como dice la palabra, sin temor, sin reverencia. No le importa lo que Dios dice en las Escrituras. El hombre en su estado natural vive como si nunca se va a presentar y nunca va a comparecer delante del tribunal de Dios para dar cuenta. ¿Por qué? No hay temor delante de sus ojos. ¿Querés un resumen de por qué el mundo está como está? Versículo 18, ahí está la respuesta perfecta. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. ¿Cuál es el término que utilizan los teólogos para etiquetar esa condición? Depravación total, corrupción radical. ¿Qué implica eso? ¿Que todos podemos ser lo malo que nosotros querramos ser? No, hermanos. No, lo que eso significa es que tus facultades fueron dañadas por el pecado, fueron afectadas seriamente. Nuestra mente ha sido dañada, dijimos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros labios, lisa y llanamente estamos dañados. Y Pablo muy sabiamente no nos está dando su conclusión de lo que él ve en el hombre. Él está citando la Biblia, les dije yo, para decirnos, esto es lo que Dios ve en el hombre. Él está usando las Escrituras que los judíos veneraban para demostrar con estas características, esto es lo que Dios ve, no es mi declaración, no es mi veredicto, es el veredicto universal de Dios, la corrupción total del hombre. Por último, hermanos, fíjense la sentencia universal. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo
juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de estas palabras, ¿cuál es, hermanos? Que vos y yo quedemos sin excusas. ¿Hay algo en lo que podamos excusarnos, justificarnos? Nadie puede, hermanos, llegar a ser cristiano. Escuchá bien esto, nadie puede llegar a ser cristiano hasta que se calle la boca, hasta que se calle la boca, hasta que se quede sin argumento para seguir defendiendo su propia justicia. Hasta que eso ocurra, nadie va a poder ser de Cristo, ser cristiano. Repito, hermano, nadie será justificado, nadie será perdonado, nadie será declarado justo en el tribunal de Dios basado en su propia justicia, en su propia obediencia. ¿Por qué? Porque la función de la ley, el propósito de la ley, dice Pablo, es que te calle la boca. ¿Por qué? Porque muestra quién sos realmente. Muestra, la ley es la declaración total y absoluta de lo que Dios piensa de vos. Nosotros pensamos que somos más o menos malos, le decía antes, pero cuando nosotros nos vemos frente al espejo de la ley, yo me doy cuenta, no soy malo, soy depravado. Entonces yo veo el potencial pecaminoso que hay en mí para destruir, ahí soy malísimo. Esa es la conclusión a la que vos tenés que llegar. ¿Por qué? Porque es necesario que vos entiendas la oscuridad de tu alma. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo la oscuridad de mi alma, ahí brilla en todo su esplendor el Evangelio. Pero si no entiendo eso, nunca voy a poder entender la gloria del Evangelio. La forma en la que Pablo arranca el verso 21 es poderosa, hermanos. ¿Cómo dice el verso 21? Pero ahora, ahí está el punto de inflexión, ahí están los benditos pero que nosotros encontramos en la Escritura. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, hay uno solo que es completamente justo. Hay uno solo que guardó la ley de principio a fin, hermanos. Hay uno solo que agradó a Dios a través de su obediencia perfecta. Y ese único ser humano que ha hecho eso se llama Jesucristo, que al mismo tiempo es Dios, completamente hombre, completamente Dios. Repito, completamente hombre, completamente Dios. Y yo quiero destacar algo importante, hermano. Este pasaje que nosotros acabamos de leer y de concluir y de estudiarlo, no es un tratado evangelístico que va a un incrédulo, que Pablo está utilizando para evangelizar a los incrédulos de Roma. No, yo les dije, esto es una carta que es enviada a una iglesia. Esto es una carta que es enviada a creyentes. Este pasaje Pablo se lo está dirigiendo a una comunidad de creyentes. ¿No te llama eso poderosamente la atención? ¿No te llama eso la atención? ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que vos y yo, los miembros de esta iglesia local, necesitamos recordarnos continuamente, si estás en Cristo, cuál era tu condición cuando te encontrabas sin Cristo en este mundo. Vos y yo necesitamos recordarnos, Romanos 3, del 9 al 20, cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos rescate. ¿Por qué? Porque de lo contrario vos jamás vas a poder crecer en tu entendimiento del Evangelio, en tu entendimiento del amor y de la gracia de Dios reflejada en la obra de Cristo, que dicho sea de paso, hoy vamos a recordar. Necesitas una y otra vez volver a esta porción de texto. ¿Por qué? Porque eso va a impactar profundamente tu devoción a Dios. ¿A dónde termina Pablo? ¿Saben dónde termina Pablo? En Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es a los cristianos que Pablo le está diciendo, esto eran ustedes. No olviden quiénes eran en su estado natural sin Cristo. ¿Y saben qué? Lo mismo nos dice el Señor esta noche. Esto eran ustedes. Esa era tu condición, ese es tu perfil. Conclusión, hermanos. Si vos sos cristiano, si vos tenés a Cristo en tu alma, en tu corazón, si le has entregado tu vida al Señor, vos tenés que meditar continuamente en el Evangelio, tenés que meditar continuamente en lo que Dios hizo por vos en la cruz del Calvario cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Tenés que recordarte una y otra vez lo que Dios tuvo que hacer para perdonar todos y cada uno de tus pecados, sin dejar de ser ese Dios justo, perfecto, en justicia y en santidad. El día del Señor es sagrado, hermanos.
Repito esto, el día del Señor es sagrado, hoy es un día sagrado. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros estamos juntos, alrededor de este mensaje. Es cuando estamos juntos, alrededor de esta proclamación, hermano, donde nosotros experimentamos el punto más alto de comunión y de adoración. Repito, comunión, no es alrededor de un asado. No, es alrededor de estos símbolos, es alrededor de esta proclamación, de este glorioso evangelio. Es alrededor de su santa palabra donde experimentamos plena comunión, verdadera comunión, una comunión que fue lograda en la cruz del Calvario, hermano, cuando nos recordamos el evangelio, cuando nos recordamos que éramos enemigos de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Es cuando nos recordamos que Él pensó en vos. Es cuando nos recordamos que Él decidió rescatarnos. O sea, es cuando vos le decías a tu hermano, Dios quiso rescatarte, Dios quiso salvarte. ¿Y sabés por qué? No porque vos seas bueno, por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él quiso salvarte, Él decidió salvarte por pura gracia, solo por gracia. Esa es la comunión genuina, hermanos. Cuando nos reunimos alrededor de estas verdades. Si vos no entendés esto, vos no vas a poder crecer en humildad, vos no vas a poder crecer en tu devoción a Dios, no vas a poder crecer en tu vida cristiana, no vas a tener una vida fructífera en el Evangelio. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, ¿quién? El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. ¿Qué dijo? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta? Hoy es un día clave. Cuando la iglesia está junta, esa es prioridad absoluta. ¿Para qué? Para crecer, para poder ser vivificados. Cuando estamos en la presencia de aquel que es santo y sublime, cuando vos sientas que tu corazón se está llenando de orgullo, se está llenando de autocompasión, de autojusticia, cuando te comiences a sentir superior a otro, cuando te sea difícil perdonar a otro, cuando te sea difícil ser paciente, lo que vos tenés que traer a tu memoria es la doctrina de la depravación total, la corrupción total del hombre. Vos tenés que recordar quién eras sin la gracia de Dios, tenés que recordarte eso. Eso eras vos. Si Dios no se hubiese fijado en vos. Tenés que recordar, hermano, no te olvides de eso. Y si vos estás sin Cristo en este lugar, esto que nosotros hoy leímos, esto que hoy se ha sido predicado, es tu perfil. Si vos no tenés a Cristo, este pasaje habla de vos. Esta es la forma, no como te ve el pastor, no como Pablo te ve, no, es la forma en cómo Dios describe tu condición. Si estás sin Cristo, abandoná tus argumentos. Lo que Dios te dice hoy, a la luz de su palabra, no hay justificación que valga. Rendite ante el Dios del universo, que declara que fuera de su Hijo no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque es imposible ganar el favor de Dios a través de tus buenas obras, de tu propia justicia, a través de tus méritos. Dios llama a todo pecador a renunciar a su propia justicia, a confiar únicamente en la justicia perfecta de su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plan de salvación, hermano, donde solo Cristo tiene que llevarse toda la gloria. Ningún ser humano, vimos hoy, tiene la capacidad intacta para inclinar su corazón a Dios. Nadie puede hacer eso en su propia fuerza, a menos que Dios haga una obra en tu corazón. Si estás sin Cristo, escucha esto. ¿Sabes cuál es el medio que Dios usa para obrar en el corazón del pecador? Estas verdades. Todas estas verdades es lo que Dios va a usar. Estas verdades que hoy fueron proclamadas durante este sermón, esas son las verdades que Dios va a usar para hacer esta obra en el corazón. Dios va a usar su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que la predicación de su santo evangelio sea escrito en tu corazón. El evangelio de la gloria de Dios dice que ningún ser humano va a procurar salvarse hasta que descubra su propia impotencia para hacer semejante cosa. Esa es la gran mala noticia que trae implícita este mensaje. Cuando un pecador entiende cabalmente su condición, ahora sí, la maravillosa oferta del evangelio, ¿cuál es? Hay perdón en Cristo para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y descansa únicamente en la perfecta justicia de Cristo para ser salvo.
Estar sin Cristo en este mundo es tener un grandísimo problema delante de Dios. Pero, gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Él envió para resolver ese grandísimo problema a un grandísimo Salvador. ¿Qué tengo que hacer si estoy sin Cristo? Correr humillado. Correr humillado. Dice la Escritura que Él no despreciará ¿a quién? Al corazón contrito y humillado. Ningún ser humano que vaya a Cristo buscando perdón va a recibir otra cosa que no sea perdón y misericordia. Cierro con un pasaje, hermano, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ese es el Dios del Evangelio. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué va a hacer? Va a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.